Este vídeo es para todas las personas que queréis opositar y no tenéis vocación. No pasa absolutamente nada cuando nos llamáis para hablar de este tema, parece como que os da vergüenza y por eso queríamos hacer este vídeo, porque no os tiene que dar ningún tipo de vergüenza. Es decir, hay personas que han crecido en un ambiente con familiares, por ejemplo, policías nacionales o guardias civiles, bomberos, o simplemente tienen esa vocación innata, les encanta y saben cuál es su destino, una oposición y luego trabajar de ello. Lo normal es que la mayoría de las personas que integran la administración pública no tengan vocación porque no todos somos médicos, bomberos, policías y guardias civiles, que son las más llamativas, ¿no? En cuanto a vocación. Hay muchísimas oposiciones en las que si le preguntas a quien hizo aquella OPO en su día y que hoy es funcionario de carrera, no tenía nada que ver con sus aspiraciones cuando estaba en la universidad o cuando estaba estudiando o cuando estaba trabajando. Muchísimas personas que he entrevistado a lo largo de cientos y cientos de episodios y con los que he tenido la suerte de contactar de manera personal han opositado porque el mercado laboral les ha expulsado por una necesidad personal y profesional que se junta en un momento determinado y les parece la opción más adecuada. Entonces, lo primero, no pasa nada por aceptar que uno no tenía vocación de funcionario o incluso, como es mi caso, que le parecía un rollo, un funcionario gris y una vida aburridísima. Y luego, bueno, pues la vida te enseña que las cosas cambian según cumples una edad u otra, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Y ahora a qué oposito? Para elegir la oposición adecuada hay que ponderar muchísimos factores. No es una decisión de, uy, ¿cómo me gusta este temario? Voy a llevarlo, voy a estudiar esta oposición porque el temario es precioso. Y a lo mejor no vemos que tiene 180 temas, que son cuatro ejercicios y que el cuarto es un cante. Y a mí se me da fatal la exposición oral, con lo cual lo tengo ya suspenso antes de empezar. Por eso digo que hay un montón de factores a tener en cuenta y que todos tenemos que pensar cuando no tenemos vocación. Porque si estás viendo este vídeo y tú sabes de siempre que quieres pertenecer a los fuerzas de seguridad del Estado, pues evidentemente este vídeo no es para ti. Quizá otros de cómo empezar a opositar sean más útiles. Desde mi punto de vista, hay que ponderar cuatro factores. El primero de ellos es la motivación. ¿Yo por qué quiero opositar? Si la respuesta es porque quiero tener un trabajo estable en la administración, un trabajo del que no me echen, porque quiero conseguir que por fin me den hipotecas, porque estoy harta de o harto de aguantar a un jefe cuyo carácter es aleatorio, que no creas que no vas a tener jefe en la administración. Lo que pasa es que, claro, te puedes cambiar de unidad, de destino con mucha más facilidad. Es decir, elige la motivación y tenla presente. Eso es fundamental, saber por qué quieres opositar. Y esto dirás, bueno, pues si quiero opositar y he decidido opositar y estoy viendo este vídeo, es evidentemente porque a mí me compensa opositar por mis motivos personales. Esto Estos motivos, que son los que tienes que apuntar, son los que tienes que tener muy claros a lo largo del camino, porque opositar es muy complicado, tiene sus altibajos, no es todo precioso. Una vez que te aprendes ciertas cosas, dices, bueno, pues yo ya sé mucho de la Constitución y de derecho administrativo, ¿para qué más, no? Bueno, pues sí, hay que saber alguna cosa más. Esas motivaciones te ayudarán en el camino, por eso te lo digo desde antes. En segundo lugar, factor tiempo. ¿De cuánto tiempo dispones para opositar? A largo plazo y en el día a día. ¿Cuántas horas tengo al día para estudiar? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Ocho? ¿Todo el día? Eso es muy importante que lo tengas claro, sobre todo para elegir el número de temas que va a tener tu oposición. Y en segundo lugar, ¿durante cuánto tiempo voy a poder estar opositando? ¿6 meses? ¿2 años porque el paro me cubre 2 años? Bueno, pues en ese caso, si tengo para estudiar unas 4 o 6 horas al día y 2 años, voy a poder elegir una oposición de más nivel con más temas. Ahora bien, no tengo tanto tiempo, tengo 6 meses, un año, aunque tenga todo el tiempo del mundo en el día. Ahí también hay que hacer una ponderación. Bueno, pues menos temas porque tengo que dar vueltas al temario. Yo no puedo ir a un ejercicio de oposición habiendo visto una única vez el tema. Los temas, vamos, tengo que ver todos los temas varias veces. Entonces, cojo una oposición de menos temas que me permita en aproximadamente un año tener altas oportunidades. Segundo factor, muy relacionado con el anterior, economía de cada uno. ¿De cuántos recursos económicos dispongo mensualmente para opositar? ¿Puedo estar opositando durante 6 meses, durante un año, durante dos? Porque opositar no es solo el pago que tengas que hacer a la academia de turno o a tu preparador.
también es lo que dejas de ingresar en muchas ocasiones. Por tanto, es fundamental. Aquí no podemos hablar de cada una de las diferentes circunstancias que tendréis. Pero eso lo sabéis vosotros, con vuestra familia o vuestra pareja o vosotros solos, mejor que nadie, y saber de cuánto tiempo y cuánta pasta dispongo para opositar. Si no tienes quien te apoye económicamente, lo tienes complicado. Es decir, elige una oposición que sea una mensualidad económica, para empezar, y que puedas sostenerla durante un tiempo determinado porque nadie tenemos asegurados la plaza a la primera, ninguno de nosotros. Entonces, bueno, que a lo mejor puedas mantenerlo un tiempo más. Que si tienes apoyo económico y además tienes unos ahorros y además tienes 2 años de paro, fantástico. En ese caso... Puedes elegir una oposición quizá algo más dura, que requiera también, por ejemplo, clases específicas de alguna materia, de un idioma o de cualquier tema relacionado, iba a decir con computación, pero más bien con computadoras, con los ordenadores. Todo eso hay que tenerlo muy presente. Así ya tenemos tres factores y vamos a por el último y que de verdad en las academias o los preparadores no lo dicen y para mí es uno de los más importantes. Capacidades intelectuales, así parece que queda fatal, ¿no? Pero es la verdad, capacidades intelectuales y rasgos de personalidad. Con esto terminas de hacer tu evaluación. Es como un análisis DAFO de uno mismo para opositar. ¿Por qué hablo de las capacidades intelectuales? Porque no es lo mismo tener memoria auditiva que memoria visual, que no tener ningún tipo de memoria desarrollada cuando llegas a la oposición. Eso es fundamental. Entonces, parece que queda fatal preguntarle a alguien, bueno, ¿y tus capacidades intelectuales hacia dónde crees que destacas tú más? ¿Y cuál es tu talón de Aquiles? Es que yo no tengo ningún tipo de capacidad memorística a día de hoy. Luego lo vas a ir consiguiendo. Pero claro, eso te implica que durante 3, 4, 5 meses tu cerebro tiene que acostumbrarse a ello. Y vamos con la segunda parte, tu personalidad, hábitos. Según tu personalidad, te acostumbrarás antes o después a estar encerrado en lo que llamamos nosotros, opozulo, día tras día tras día para alcanzar tu objetivo. Entonces, también tienes que saber cómo eres, ¿no? Mira, yo es que no puedo estar más de 2 horas sentado, con lo cual, bueno, pues voy a elegir una oposición que tenga pocos temas, que salga un número alto de plazas y que tenga grandes oportunidades de sacármela en un año o dos, porque además tengo los recursos económicos para ello. No, mi caso es el contrario. Yo puedo estar, porque cuando a mí se me mete algo en la cabeza, voy a muerte, puedo estar 6, 8 o 10 horas estudiando. Además, tengo los recursos económicos para ello y además, oye, puedo presentarme a una 2 o a una uno. ¿Vale? Esto hay que mantenerlo en el tiempo, también lo digo, ¿eh? O sea, tanto una cosa como la otra, el que empieza 2 horas, que no lo vaya a dejar, porque al fin y al cabo 2 horas es un poco poco, y el que prevé estar 14 horas es un poco mucho. Entonces, siempre en las oposiciones también hay que saber que el equilibrio es muy importante, pero claro, no sube ni nos baja a los opositores. Entonces, con estos factores, ¿cuáles son tus capacidades intelectuales, por resumirlo o por decirlo de una manera sencilla, que es como hablo yo directamente a mis alumnos y no sé si algún día vendrán por aquí, pero se lo podéis preguntar, soy muy directa. Y luego tus rasgos de personalidad, si eres ordenado, si no, si te gusta estar solo, si necesitas ayuda en tu vida, si necesitas un refuerzo positivo constante o puedes sobrevivir un año sin tener ningún tipo de refuerzo positivo hasta que llegue el examen y encima suspendas. Es decir, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Esto no lo va a decir ninguna academia, evidentemente, te va a decir que tal oposición que acaban de salir 1.500 plazas es la oposición de tu vida, que te lances a ello y lo que no queremos en la radio del opositor es que pierdas el tiempo, porque por aquí... Muchos hemos perdido el tiempo y no nos gusta que los demás lo pierdan cuando opositar puede ser, entre comillas, muy sencillo dentro de las dificultades que supone opositar, si eliges bien tu oposición y haces este análisis antes de opositar. Por tanto, no pierdas el tiempo y sobre todo va dirigido esto a aquellas personas que sí tienen los recursos para opositar, que pueden opositar sin trabajar o que quizás se lo sufragan otras personas. De verdad, no perdáis el tiempo porque al final lastra que tú estés 4 o 6 años estudiando una oposición de nivel superior y que no lo consigas. A lo mejor cuando tienes 25, bueno, pues estás estudiando, sales de la universidad y sigues. Pero cuando tienes 30, 31, 32, te empieza a pesar el no haber obtenido ningún resultado. Y eso es porque no estás en la oposición correcta. Y no pasa nada, pero sí podemos evitar todos esos años y aquellos, en cambio, que tengáis una situación mucho más, vamos a decir, apretada
que no estéis a gusto en el trabajo, que os hayan echado del trabajo sin motivo, bueno, que no os lo esperéis y que estéis hartos del mercado laboral, hartos de un mercado laboral inestable, hartos de ir de empresa en empresa, hartos de ir al SEPE. Bueno, a lo mejor podéis trabajar vosotros en el SEPE, que por cierto, salen muchas plazas también. Entonces, bueno, cada uno por su motivación. En ese caso, a lo mejor tienes que escoger unas oposiciones C1 o C2 que puedas sacar rápidamente, que tú ganes tu sueldo más o menos bien, porque tampoco, ya sabemos que esa es otra, que los sueldos de la administración son los que son, entre 1.200, 1.600, está fenomenal, tienes unas vacaciones maravillosas, pero eso ya os lo sabéis todo. Entonces, en ese caso, tienes que coger una oposición más rápida. Creo que con esto todos podemos hacer un análisis DAFO de nosotros mismos e identificar qué oposición es la que más nos conviene, sin olvidarnos de que hay otras, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Muchísimas gracias y si te gustan este tipo de consejos que damos desde la radio del opositor y también nuestras OPRO clases, por favor, dínoslo, déjanos un comentario, dinos si a ti te costó elegir tu oposición o si te ha venido bien saber todo esto antes de empezar.